Ayer en la conferencia me refería a la ley Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos. Me referí puntualmente y lo seguiré haciendo en virtud de la importancia que para nosotros tiene esta ley como parte del camino que estamos recorriendo para cambiar la Argentina, en línea con lo que por supuesto la gente expresó en las urnas y además entendiendo que Argentina no puede seguir como efectivamente estaba, ¿no? En esta Argentina decadente que día tras día, no solo yo, sino tantas otras personas que pertenecemos al gobierno nos encargamos de describir. Por supuesto que esta ley, que también lo vengo repitiendo incansablemente, está sostenida sobre tres pilares fundamentales: la eliminación de privilegios, lo que le llamamos los privilegios de la casta, ampliar las libertades individuales y desregular la economía, no solo por supuesto en la ley, sino en otros episodios como bien pudo ser el decreto de necesidad y urgencia emitido días atrás. Hoy quería hacer referencia a lo importante que es uno de esos tres pilares, que es la eliminación de privilegios de la casta, no necesariamente o no únicamente de los funcionarios o del político de turno, sino de toda la casta, también de la casta empresaria y de la casta sindical. Y quería simplemente marcar algunos ejemplos porque nos es de suma importancia que la sociedad entienda algunos detalles que tal vez pasan desapercibidos y nos gustaría remarcar en esta eliminación de privilegios de la casta. Por ejemplo, uno es la libre elección de obra social. Es algo que tal vez para muchos pueda ser intrascendente, pero es sumamente importante que uno tenga la libertad de elegir la obra social apenas tiene un empleo en blanco y no quedar sujeto al sindicato de la actividad para la que trabaja y que pueda elegir. Y esto también es eliminar privilegios de lo que nosotros llamamos la casta sindical, no de todo el sindicalismo, por supuesto, pero sí de una parte del sindicato, de los sindicatos que efectivamente dejan presos de sus cajas y en este caso de sus obras sociales, a los empleados sin la posibilidad de elegir. Y estas cosas nos parecen sumamente relevantes. Por supuesto, esto no es solo contra la casta, sino que también es en pos de mayor libertad para la gente. También nos parece casta las empresas que se han utilizado sistemáticamente para dar empleo de acuerdo a los vientos políticos. Yo traje aquí el ejemplo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que es tal vez uno de los casos más emblemáticos porque venía gastando un ritmo de 34.000 millones de pesos por año y hace 20 años que prácticamente no produce nada o no produce en los niveles óptimos y solo hace que 47 millones de argentinos tengan que afrontar el sueldo de un montón de empleados que trabajan en una empresa que no produce. Esto también nos parece casta. Y el otro ejemplo o los otros dos ejemplos son de casta y también son de libertad. No es la política de cielos cerrados, una política que venía llevando la República Argentina en materia de libertad aerocomercial, donde, por supuesto, en este caso, esta política lo único que hacía era proteger a aerolíneas argentinas y a determinado sector sindical en contra de los intereses de la gente, en contra de la competitividad en los vuelos comerciales, en este caso en los vuelos comerciales, y obligando a muchos a pagar más caro un pasaje que lo que debería haber abonado. Y después cuestiones que van con la protección de por ejemplo, acá yo traje el ejemplo de la industria textil, donde siempre restringiendo importaciones y teniendo una sobreregulación,
no existía competencia, entonces lo que terminaba pasando, lo que nos termina pasando a los argentinos cuando se prohíben las importaciones y cuando se protege a determinadas industrias, por supuesto, en pos de los privilegios de unos pocos, es que los argentinos terminamos o quedamos presos de tener que comprar productos caros y muchas veces de baja calidad. Entonces, estos también son privilegios de la casta que la ley y, por supuesto, el DNU y tantas otras cosas que seguramente vengan por delante en materia de decisión del presidente Milei estén o vayan en torno a terminar con este tipo de privilegios, y cada día me voy a encargar de intentar recordar algunos episodios que vienen ocurriendo en la República Argentina, que van en contra de la libertad, que van a favor de unos pocos y que, por desgracia, pagamos entre los 47 millones de argentinos. En otro orden de cosas, en un esfuerzo colaborativo entre la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal Argentina y la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales, se detuvo a 3 individuos sospechados de planificar acciones terroristas en el país, así que queremos felicitar especialmente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a todas las fuerzas de seguridad involucradas que hicieron un trabajo de inteligencia sumamente profesional, por supuesto trabajando en conjunto con la justicia y respondiendo con solvencia a un pedido expreso del presidente de la Nación. La Conferencia Episcopal Argentina anunció a partir de ayer, el primer día hábil del 2024, que se termina de hacer efectiva la renuncia a la asignación mensual a través de la cual el Estado se hacía cargo de algunos salarios de obispos y arzobispos. Por supuesto que esto condice con los lineamientos de este gobierno, que son la austeridad en el gasto y además defender la libertad, en este caso la libertad de culto, ya que entendemos que el Estado no tiene por qué dar tratamiento desigual a una religión o a un culto o a una creencia por sobre otra. Hoy, 3 de enero, se cumplen 191 años de la ocupación forzosa de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido. El gobierno y la sociedad toda reivindicamos una vez más nuestro derecho a la soberanía sobre las Islas Malvinas. Y por último, y ya me abro a preguntas, queremos solidarizarnos y mandarles un sincero deseo de que efectivamente se haga justicia a la familia de Tomás Telio, el joven que fue asesinado en Santa Teresita este fin de semana. Hasta aquí lo mío, los escucho para lo que gusten preguntarme. Muchas gracias. Buenos días, vocero. Hola. Brenda Struminger de Infobae. Quería preguntarle cómo fue la reunión de Milei con legisladores propios recién acá en la Casa Rosada. ¿Cuándo creen que van a quedar conformadas las comisiones oficialmente? ¿Y cuándo esperan que se produzca la primera reunión de comisión? Si va a ser la semana que viene o esperan que así sea. Y por último, una cosa relacionada. ¿Por qué no presentaron? No, bueno, es todo lo mismo en realidad. ¿Por qué no presentaron todavía ante el Congreso el DNU como le corresponde, según entiendo, a la jefatura de gabinete, al Congreso de parte de la jefatura de gabinete y si planean hacerlo o no? Gracias. Bueno, la reunión fue la reunión con legisladores, fue hoy a las 9 de la mañana. Cuando venía para aquí, para la conferencia, todavía no tenía los detalles porque entiendo no había culminado. Sí sé que fue una reunión para analizar precisamente la estrategia legislativa y los avances en esa materia. Con relación a la conformación de comisiones, entendemos que va a ser en lo inminente y entendemos que probablemente sea esta semana, lo mismo que con el envío del DNU, cuando esté conformada, por supuesto, la comisión bicameral. Así que no tengo más detalles, cuando los tenga se los daré. Hola, ¿qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Quería preguntarte por el tema de inflación. Hay análisis económicos que hablan de una inflación muy elevada para este mes, de diciembre, el mes pasado. Quería saber, si hay alguna estrategia del gobierno para bajar rápidamente la inflación, debido a que, estamos hablando de casi un 30% mensual, según algunos estudios. Gracias.
Sí, bueno, por supuesto el dato oficial todavía no lo tenemos, correspondiente a diciembre. Entendemos que el número gira en torno al que haces referencia y entendemos que el problema inflacionario es una de las grandes batallas que tenemos para dar y que estamos dando, y sabemos muy bien cómo efectivamente terminar con la inflación. Sabemos que es un proceso largo y entendemos que el trabajo que estamos haciendo en materia de gasto público, de equilibrio de las cuentas públicas, por supuesto el saneamiento que está haciendo el presidente del Banco Central con el saneamiento del patrimonio del Banco Central, y desde ya todo esto impactado por el gran atraso o la gran distorsión que había en precios, te diría que en casi todos los precios de la economía, pero en determinados precios como bien pueden ser el combustible o el atraso que había en materia cambiaria y te repito, en infinidad de otros precios, hace que por supuesto hoy estemos digamos, atravesando este momento que, por supuesto, va a llevar un tiempo salir de esta encerrona inflacionaria debido al desastre que han dejado, una de las grandes bombas que ha dejado la política y que ha dejado el gobierno anterior fue sin dudas la bomba inflacionaria y la que estamos tratando de resolver. Y entendemos también, y lo hemos comentado muchas veces, que no se resuelve de un día para el otro, que lleva mucho tiempo en resolverse y que vamos a hacer todo lo posible porque ese tiempo sea lo más corto posible, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Hola. vocero? Juan Pablo Peralta, para FM Concierto. En base a eso que estaba diciendo con respecto a la inflación, que es bueno un problema que nos está agobiando a todos, que ya venía, obviamente, no es algo que... Pero en este casi mes de gobierno de la libertad avanza el presidente, digo, el gobierno analiza esta situación de, bueno, el ahogo que están viviendo los argentinos porque se dieron en pocas semanas muchos aumentos, siguen en la canasta básica, ayer lo de la nafta, en el transporte, el miedo que tiene mucha gente de perder el trabajo, y no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, y a veces también hablar de estas ideas que generan más que temor, de bueno, hacemos una comida diaria, sobrevivimos de esta manera, algo que realmente no se conjuga con la vida que queremos tener todos los argentinos y que obviamente ustedes están planeando cambiarla. Sí, ¿cuál es la pregunta? Si ustedes hacen ese planteo, si los están viendo que la gente está agobiada con este proceso tan rápido de aceleración de la inflación que está proponiendo el gobierno. Perdón, no te había entendido la pregunta. Bueno, lo cierto es que, y te digo que, no sé si todos los días, pero casi todos los días, lo digo y lo diré hasta el cansancio, quien en la Argentina no sepa que la mitad del país es pobre, que tenemos 9 puntos de indigencia o 10 puntos de indigencia, que vivimos una situación inflacionaria insoportable desde hace más de 20 años, porque quien crea que la inflación o el desborde de la inflación empezó hace 30 días es no haber vivido en la Argentina. Desde el 2002 que se deroga la ley de convertibilidad, que Argentina entró en un proceso de darle a la maquinita de imprimir billetes, el cual se ha terminado con la administración del presidente Milei, pero Argentina vive en un proceso inflacionario, por supuesto encaminados hacia una hiperinflación, o sea, empeorando ese nivel inflacionario que venimos trayendo en la Argentina desde el año 2002, y efectivamente quien no sea consciente de eso es porque no vive en la Argentina. Así que si alguien en este país es consciente de lo que está atravesando la Argentina, es el presidente Milei y por supuesto todos los que lo acompañamos en el gobierno. Y está claro que lo hablábamos con tu compañero, creo que de La Nación recién, lo hablábamos recién, el gran desastre que han hecho en la Argentina con los precios relativos hizo que cuando uno empieza a trabajar sobre la verdad y la realidad, el impacto inflacionario de estas cosas, de estas cuestiones mal hechas durante años y años en la República Argentina tengan un impacto directo en precios, por supuesto, y esto indefectiblemente tenga un impacto en el poder adquisitivo de la gente. Digo, no entender que es la inflación
impacta en el bolsillo de la gente es no entender las cuestiones más elementales y más básicas de la economía, en este caso en cuestiones inflacionarias. Así que a tu pregunta, sí, claro que siempre lo fuimos conscientes de cuál es la situación de la Argentina. Lo fuimos antes, lo fuimos al momento de asumir y por supuesto que ahora lo somos más que nunca porque estamos gobernando, porque sabemos cuál es la realidad, porque sabemos lo que es vivir en un país con el grado de delirio que tenía la Argentina hasta el 10 de diciembre del 2023 que asume el presidente Milei. Ahora, pretender que la Argentina, de un gran desastre, un gran desorden, plagada de bombas por todos lados, de bombas en el sentido figurado, pero de bombas económicas por todos lados, se crea que en 30 días realmente iba a estar resuelto. O te voy a otro punto, digamos, creer que efectivamente todo lo que se hizo mal no iba a tener repercusión. Por desgracia, tenemos que aceptar que las facturas siempre hay que pagarlas, ¿no? Y lo ha dicho el presidente en infinidad de oportunidades. Los almuerzos gratis no existen, en tal caso, en algún momento alguien los paga y por desgracia nos ha tocado atravesar este triste proceso de reordenamiento de algunas cuestiones a nosotros y lo estamos encarando de la manera que creemos que es correcta y también lo dije un montón de veces, después de unos meses muy difíciles que vienen por delante en esta. Vos hablaste de la inflación y a mí me parece muy bien que se hable mucho de la inflación. En este proceso en el que estamos inmersos de una hiperinflación, queremos evitar la catástrofe mayúscula que es que efectivamente esta hiperinflación o que a fin de año tengamos que decir, bueno, no lo pudimos evitar. Estamos haciendo todo lo posible por evitarlo en un contexto extremadamente complejo y con una herencia que nos ha dejado no solo el gobierno anterior, sino décadas de gobiernos fallidos y de política fallida que nos ha dejado este gran desastre que es la República Argentina y que, repito, estamos haciendo todos los esfuerzos por corregirlos y por corregirlos lo antes que podamos. Sí, buenos días. Estela Guernica, de A24. Bueno, hablando de este tema de inflación, aprovechando la oportunidad, mañana jueves es la reunión del ministro Luis Caputo y del jefe de gabinete con el Fondo Monetario Internacional acá en Buenos Aires. ¿La inflación crees que va a ser un tema de las conversaciones? El FMI está pidiendo un plan de estabilización al gobierno. Y por otro lado, si piensan pedir una refinanciación de la deuda y un nuevo staff agreement. Gracias. Creo que me hiciste una pregunta parecida ayer, ¿no? No estuve. Vos preguntás todos los días, tenés suerte en el sorteo, ¿no? No hay agenda predefinida con el Fondo Monetario, por lo tanto te podré contar en tal caso el viernes qué es lo que ha ocurrido. Entiendo que al menos basado en los acuerdos anteriores, y esto casi es una opinión personal, no deberíamos tener absolutamente ninguna diferencia con el fondo en virtud de que tenemos un plan muy claro en materia fiscal, entiendo que el Banco Central tiene un plan muy claro en materia monetaria y entiendo que el norte está demasiado claro como para tener algún tipo de punto de no encuentro con el Fondo Monetario. De igual manera, a tu pregunta te lo responderé el viernes. ¿Cómo? Bueno, es lo que estamos transitando desde el 10 de diciembre, un plan para estabilizar este horror que nos dejaron, que es la situación económica, no solo económica, pero en el punto al que vos te referís, la situación económica en la República Argentina. Última pregunta. Buenos días, Claudio López para Del Plata, AM1030. Respecto a los hechos de inseguridad, más que nada los hechos de violencia que se sufrieron en estos últimos días, ¿está en la agenda del gobierno tratar en algún proyecto la baja de la edad de imputabilidad? Muchas gracias. Bueno, esos, a medida que efectivamente se vaya avanzando en los temas más urgentes en materia de lo que se ha visto en el DNU, previo en las medidas de estabilización del ministro Caputo y en la ley que se empieza a discutir o que tenemos intenciones de que en lo inmediato se empiece a discutir, empezaremos a anunciar cambios en otro tipo de materia, como por ejemplo en lo que respecta
a las penas. Es muy prematuro todavía como para que yo te responda eso, y en tal caso el área correspondiente lo hará. No va a ser, seguramente no sea de mi boca de quien te enteres ese tipo de cuestiones. Muchas gracias.